el 90 pasaban 2 partidos a la segunda vuelta. Alberto Fujimori con Cambio 90 y el Frelimo con Vargas Llosa. ¿A quién apoyó la izquierda? ¿Y entonces de qué estamos hablando? Pero entonces pues no me digas que la izquierda. Eso sigue pasando, ¿no? Claro. A Kuczynski también no lo apoyó la izquierda. Claro. Contra Keiko. Jaime, el antivoto de Keiko, el antivoto que tiene Keiko, ¿va a seguir creciendo o...? Mira, la izquierda surge con la burguesía. La izquierda no se ubica en el comunismo, se ubica en el capitalismo. Jaime, el antivoto que tiene Keiko, ¿crees que va a seguir subiendo o va a tener un estancamiento? El antivoto de Keiko. Va a crecer más. ¿Va a crecer más? ¿Ya habiendo muerto Fujimori? Porque la gente se acuerda lo que Keiko ha hecho o lo que ha hecho el Fujimorismo en 90. La gente no es tonta, se acuerda. Oye Jaime, ¿cuándo empiezan ya las propagandas para las elecciones? Ya está empezando, ¿eh? ¿Ah? Ya está empezando. Por ejemplo, ¿y Quito? Cuando termine el jurado, pe. Oye, Quito está llenecito de Keiko, ¿soy? Todo fue, bueno, llenecito de Quito. Mira. Quito no es el Perú, Mira, pero mira, mano. Pero escucha, Fujimorista, escucha. Mira, cada campaña que hace Keiko llena por el dinero, llena de propaganda. Yo te pregunto, ¿por qué ha perdido 3 veces? Por el odio que le tiene a Fujimori, por eso se pierde Keiko. Se vaya a segunda vuelta Keiko. No le van a dar voto a Keiko. Jaime, Es que la gente le tiene... no se puede negar que el fujimorismo es una fuerza en la política, porque todas las elecciones están luchando como dicen al final, pero no llegará, pero sigue siendo una fuerza. Si tú me dices que toda fuerza que entra o postula, hay fuerzas políticas que postulan y no sacan nada. Fujimori tenemos cabo el terrorismo. Entonces, ¿cómo ves eso? Entonces, a ver, amigo, Tranquilo, amigo, no se le entonces, para que tú te, a ver, amigo, Fujimori estuvo lo de la fe. entonces, para que tú veas lo que es, todo el mundo, el Estado a quién hace participar. Me imagino que los pensionistas le tienen El Estado Vamos a enfocar a una señora que defiende el a Fujimori. los partidos que están de acuerdo con ellos. ¿Tú crees que el Estado va a hacer participar al partido proletario? El Estado no es tonto. Solamente el Estado recibe a los que son de su calaña. Nada más. Por eso, el pobre, cada vez que vota, pierde. Date por nada. Emiliano, por favor. No quedas, Emiliano. Entonces, cuando participa, Déjale. mira, ¿por qué crees que el pobre ha votado 203 años y pierde? Nunca ha ganado. ¿Por qué? Porque el Estado, amigo, tiene todos los instrumentos, tiene todas las instancias y controla. ¿Cómo tú crees que el Estado va a permitir que haya un ministro? Siempre amigo. ¿Cómo crees que el Estado va a permitir que haya un ministro que sirva al pobre o que haga un proyecto para el pobre? Jamás. No va a permitir, amigo. Lo sacan. Jaime, te corto. Una demostración que el fujimorismo va a perder fuerza en esta elección sería que ya esta vez ya no llegue a la final, como decir. No. Que no llegue a la segunda vuelta. Mira. Eso no es una demostración real. Mira, amigo. En primer lugar, Señora, pásale. mira,
En primer lugar, no quieren decir la verdad, Benito. Ustedes dicen lo que ustedes piensan. Segunda pregunta. ¿Por quién estamos el Perú en la PEC? ¿Por quién está el Perú en la PEC? ¿Por qué? Contésteme, Benito. ¿Por quién está Perú en el APEC? ¿Por quién? Por él. es un narco. No, pero contésteme. Yo le estoy preguntando. Por eso está en la PEC. Porque es un narco. No, señorito. ¿Qué es APEC? En agradecimiento, Mira, en agradecimiento APEC, que sacó. APEC, ¿qué es APEC? Eso APEC es un instrumento del rico, El chino donde hizo negocian los recursos de los pueblos. No, que ustedes El son mar. comunistas, señorito. Ustedes El son mar, comunistas que ¿quién le tienen odio a Fujimori. ¿Quién controla el mar? Para eso, no se vaya. Narcotraficante. Yo sí le daba el botón Keiko. Fujimori es un narcotraficante. Que la viola, que llevaba droga. Fujimori ladrón. Que aquí está el otro. Y todavía chivo encima. Sí, la única demostración real si el fujimorismo está perdiendo fuerza o no es que no llega a la etapa final, o sea, la segunda vuelta hasta el 2026. Porque si llega es que todavía se mantiene vigente. Por ejemplo, yo te digo, dime, ¿no es cierto que los 203 años ellos han controlado las elecciones? Dime durante los 203 años una instancia del Estado que haya estado con el pueblo, una institución, un gobierno. ¿Sí? Estamos hablando que si son minoría, mayoría, ese es un juego de ellos nada más, amigo. El problema es que el Estado se instauró en el Perú para servir al capital privado. El Estado es un instrumento de los grupos de poder. Lo hicieron con San Martín, 203 años. ¿Dónde está el desarrollo? Partido que entre, si no se coloca al servicio del Estado, lo sacan. Así haya ganado las elecciones. Ellos no respetan ni su carta magna. Ahí no está Castillo. ¿Agarrar? No, digo, sácalo. No, señor, pero ha ganado las elecciones. No. ¿Dónde están los cachacos? ¿Dónde están los soldados? Sáquenlo. Los soldados lo sacan. ¿O me equivoco? Si la derecha está copando los organismos para preparar el fraude, ¿cuál va a ser tiene que ser la respuesta del pueblo entonces? Ya lo dije. Los pueblos no están esperando las elecciones. A ver, anda a ir al campo, señor campesino. Vamos a esperar el 2026, te agarran a palos. ¿Tú qué cosa crees? ¿Que el hambre y la miseria tienen fecha cada 5 años? El hambre y la miseria está a la orden del día. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están tomando las tierras. Ahí no está Arequipa. Ingresó la Saude, entró el ministro de Energía y Minas, entró DIN, entró el ejército, carajo tomaron, carajo, Tía María, yacimiento minero, carajo te da Juan. Igual en Apurímac tomaron Bambas, igual en Cajamarca, Conga, carajo. Pero todo lo que estás hablando, Jaime, es solucionable, porque puede venir un presidente, así como Castillo, ¿no?, que va a los pueblos, conversa y soluciona el problema, ¿no? No gobierna. Mira, todo presidente que quiere servir al pobre, ¿no?, automáticamente es difamado por el Estado. Automáticamente. ¿No ve que está tocando lo que más le interesa al sistema? Está tocando el marco neurálgico, la riqueza. Ahí se une el Estado. La izquierda, la derecha, todo se une contra los que están tomando las tierras. Y eso pasa en el Estado peruano, ¿no? Pero en el Estado de Venezuela, eso se hicieron fuerte. Por eso se mantuvo Maduro, porque sí, tuvo la Fuerza Armada, tuvo la prensa, todo. Pero acá hay una cosa. Una vez que ellos se estaticen, ¿tú crees que Maduro le va a entregar los medios de producción a los trabajadores? Va a haber una guerra. Es como en Bolivia. Evo quiso, estatizó, y el pueblo decía, ¿qué siguen? Evo agarró y dijo, no, acá nomás, se retiró y puso a la derecha. ¿Por qué? Porque ¿qué seguía? Darle la riqueza a los trabajadores, y eso no lo va a hacer Evo, porque Evo no es socialista. Pero el pueblo le exige, se puede quedar. Claro, el pueblo quiere eso. Claro, bueno, así es. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El capitalismo de Estado no contempla eso, pero no. No, solamente estatiza, hasta ahí nada más. Ahí va.
Por eso muchos piensan que el capitalismo de Estado es un medio para llegar al socialismo. Confunden ahí, creo mucho, ¿no? Al contrario, es un opuesto al socialismo. ¿Es más fácil llegar al comunismo de un capitalismo de Estado? No. ¿No? Mira, te pongo un ejemplo. Ponte que en el Perú se instaura el Partido Comunista. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ah? ¿Qué crees que va a hacer el partido? Va a desarrollar la micro, la mediana, la gran industria. Pero ¿quiénes se vamos a oponer a eso? ¿Quién? El Estado, la Fuerza Armada, el capitalismo, los grupos de poder, la iglesia, todo eso se vamos a oponer. ¿Y la guerra? Es una guerra. Desarrollar la micro, la mediana, la gran industria. Una vez que se termina de desarrollar, recién el Partido Comunista da el próximo paso, el segundo paso, el medio, que es el socialismo, donde los medios de producción están en manos de los trabajadores. Y luego viene el comunismo, donde ya no hay Estado, ya no hay lucha de clases, ya no hay la explotación del hombre por el hombre, y en donde la humanidad recupera su riqueza. Ese es el comunismo, ¿te das cuenta? Son 3 pasos que dan, pero ahora no. Marx, por ejemplo, ¿qué dice? Marx dice que el socialismo no es anticapitalista. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo, después del capitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada, o sea, sirve solamente para grupos de familias. En cambio, cuando el Partido Comunista se instaura en el Perú, ¿qué hace? Desarrolla también la industria, desarrolla la mediana, la gran industria. Pero ¿por qué se opone el capitalismo? Porque es una guerra, porque el capitalismo quiere lo privado, en cambio el Partido Comunista quiere lo colectivo para todos. Por eso hay una guerra, ¿ya amigo? Jaime, hay 2 propuestas de revolución, la que propone Trotsky y la que proponía Lenin, ¿no? Pero creo que la gente más está entendiendo la que proponía Trotsky. Ya no llegar a la revolución por medio de las armas. Pero en la práctica, ¿dónde se da lo que dice Trotsky? ¿Dónde se da? Trotsky plantea en la Cuarta Internacional la revolución permanente. ¿Dónde se da eso? Lenin plantea por país, porque cada país tiene una realidad. En un país semifeudal no puede plantear todo el socialismo, pero sí el Partido Comunista. ¿Y el Partido Comunista qué hace? Mira qué cosa va primero en ese país, el socialismo o la industria. Entonces, si dice que es un país semifeudal, va la industria y después el socialismo. Y si es un país donde hay industria, entra el socialismo. Pero el Partido Comunista está ahí. ¿Ya, compañero? Jaime, cuando se expresan, he visto varios exponentes que han debatido contigo que se expresan de esta manera. Hay que tomar lo mejor del comunismo y lo mejor del capitalismo. ¿Eso es mixto o no? Tiene que tomar lo mejor de ambos lados, del capitalismo y el comunismo. Lo que los economistas se refieren es un poco de la economía estatista burguesa o el privado, burguesa. Pero lo que dicen los otros, que es del comunismo, entonces yo pregunto, ¿cómo lo haces en la práctica eso? ¿Cómo? Por ejemplo, en una fábrica, el obrero no quiere plusvalía y el capitalista quiere excedente. ¿Cómo unes el excedente con la plusvalía? ¿Cómo lo juntas? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? La plusvalía son las horas no remuneradas al trabajador de parte del capitalismo. Y para el capitalismo, esas horas no remuneradas del trabajador es excedente. ¿Cómo unes eso? Porque si lo unes, los dos desaparecen. Y si los dos desaparecen, ¿qué sociedad tenemos? Comunista. Entonces es un juego.
ellos no se refieren al comunismo o al Estado socialista, ellos se refieren al Estado burgués. Ya amigos, lo que estamos viendo acá, lo que se está dando en Bolivia, en México, en Colombia, en Venezuela, a eso se refieren, al Estado burgués. Y ellos al Estado burgués le dicen comunista. El Estado burgués no es comunista. ¿Cuba de qué sobrevive? Oye, que está De sus recursos. Cuba es el primer país en el mundo del níquel. Tiene las bananas, tiene el tabaco, etc. Tiene varios recursos. No, ningún país le puede comprar, ¿o sí? Sí. Cuba, antes en el bloqueo, ahora tiene relaciones con el BRICS, tiene relaciones con Rusia, China, India, Irak, Irán, etc. Pero está peor que Venezuela. ¿Quién? Cuba. Mira, Cuba puede estar peor que Venezuela, pero no está peor que lo encontró Fidel. ¿Cómo lo encontró Fidel a Cuba? Era un prostíbulo del capitalismo. Había la mortandad infantil, el analfabetismo total, el hambre y la miseria. Entró Fidel, aplastó a Batista. ¿Qué hicieron? Fidel no dijo ni un país me compra ni me venda. Fidel dijo, voy a desarrollar Cuba. Y por querer desarrollar el capitalismo, John Kennedy dijo, ni un país le compra ni le venda, el bloqueo. Y entró en crisis. Y así en crisis, mira lo que es Cuba ahora. Mira, porque es puntal en la salud, en la medicina, en el mundo. Es puntal en la cultura, en el deporte. No lo digo yo, lo dice la ONU, las Naciones Unidas. Lo dice la OMS, la Organización Mundial, órgano de las Naciones Unidas. Lo dice la UNESCO, en la cultura. Entonces, eso es lo que le duele al capitalismo. Jaime. Venezuela, bloqueado. Maduro dijo, ni un país me compra ni me venda. No dijo. ¿Quién dijo? Dijo Norteamérica. Como no me dejan robar el petróleo, ahora ni un país le compra ni le venda. ¿Qué hizo Maduro? Se alineó al BRICS, se alineó a China, India, Irak y ahora hará cuestión de un mes. Fue Donald Trump, se puso de rodillas ante Maduro. Le dijo, ¿sabes qué? Véndeme el petróleo a $45. ¿Y qué le dijo Maduro? ¿Por qué? Porque ahora el crudo del petróleo en el mercado internacional está más de $100. Y agarró, Maduro le dijo la verdad. ¿Cómo te voy a vender el petróleo a $45 si tú tienes la culpa por meter las narices en Ucrania, por meter las narices en Palestina? El muro de barril se elevó y quiere que yo te venda. Bien, yo te rebajo el petróleo, pero desbloquea Cuba. Se retiró. Oh, perdón, Venezuela. Jaime, ¿por qué hay una diferencia tan marcada en el aspecto económico en los países de Centroamérica? Por ejemplo, Haití es un país miserable, ¿verdad? Que prácticamente las pandillas gobiernan ahí. Bien, pero eso es culpa de quién? ¿Del pueblo haitiano? Es culpa del capitalismo, porque ellos son los que ponen el Estado, ellos son los que controlan el Estado. Acá, la corrupción, el pandillaje, la extorsión, el secuestro, ¿de dónde viene? ¿De abajo o de arriba? ¿Lo han secuestrado? No, lo han secuestrado al primer funcionario, al presidente. ¿Cómo le vas a pedir al Estado, no, que es secuestrador, que solucionó el secuestro? Es un absurdo. Nosotros tenemos que hacerlo, ¿y amigo? Con respecto a Haití, Jaime, con respecto a Haití, que dice que el culpable es el capitalismo y lo que ha sufrido Haití es desastres naturales, terremotos terribles. ¿Qué tiene que ver ahí el capitalismo? ¿Cómo que no? En los desastres naturales. Mira, el capitalismo le dice desastres naturales a lo que ahora está pasando en Centroamérica.
hay aluviones, el mar prácticamente, pero ellos dicen que es un desastre natural, para nosotros no. Los grandes científicos dicen que ahí tiene que ver la capa de ozono. ¿Y quién dañó la capa protectora del planeta? ¿Nosotros? ¿Quién lo dañó? El capitalismo lo dañó. Porque ellos son los que han generado gas invernadero. ¿Qué es eso? Dióxido de carbono, FKS, etc. ¿Producto de qué? De la carrera armamentista. Nosotros hacemos la carrera armamentista. Los ensayos nucleares, termonucleares en la naturaleza. Las guerras convencionales. Ahí no está Irak. Ahí no está Ucrania. Ahí no está Palestina. ¿Quién está ahí? 2. Esa pretendida industria sin control. Plasticidas, aerosoles, carajo. Fíjate, 2 países nomás te pongo como ejemplo. China y Rusia, China y Norteamérica. El 46% los dos de gas invernadero. Ahora, los demás países. Todo eso ha dañado la capa de ozono, la capa protectora del planeta. La capa de ozono filtra los 200 tipos de rayos solares, filtra, para que ingrese el calor asequible y quede atrapada entre el globo y la troposfera. Y eso es lo que nos da vida, ¿verdad? A la especie humana y a las formas de vida. ¿Qué ha pasado?